Muy bien, empezamos este video en donde vamos a continuar nuestro análisis de los modelos MA. ¿Sí? Recuerden que ya empezamos la clase anterior, perdón, en la clase anterior nosotros ya empezamos a discutir de qué se tratan estos modelos de media móvil, ¿no? Estos procesos de media móvil MA. Entonces, empezamos la clase haciendo el análisis sobre todo de los procesos de media móvil MA1. ¿Sí? Como quien dice, esta es la primera pieza que hay que entender de estos procesos de media móvil. Y bueno, la clase pasada nosotros, si no me equivoco, estábamos por aquí. Bueno, más o menos estábamos por aquí. Entonces habíamos definido a los procesos de media móvil en general, ¿sí? Como procesos en donde una serie temporal, YT, es reconstruida, si quieren decirlo de esa manera, así que a través de una constante, es lo de menos, y una, en este caso, suma ponderada de un ruido blanco y valores retardados del ruido blanco. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos en pantalla un proceso MA1, ¿sí? Un proceso de media móvil de primer orden o de orden 1 MA1. ¿Ya? ¿Por qué es MA1? Porque YT está construido desde una suma ponderada en donde está involucrado el ruido blanco y un primer retardo del ruido blanco. ¿Sí? Entonces, esa suma, ¿sí? Donde este es el retardo más alto que tenemos, es la que define el orden MA de este proceso, si quieren también verlo así. ¿De acuerdo? Entonces, la serie temporal MA o de media móvil es una serie temporal que trabaja a través de medias móviles del ruido blanco. Esta es una media móvil del ruido blanco. Recuerden que una media móvil, colegas, como nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? No es más que un promedio que se va moviendo a la par con el avance de la serie temporal, ¿sí? Entonces, en un proceso MA1, como el que tenemos ahorita en pantalla, ¿qué es lo que se hace, no? En un proceso MA1 lo que estamos haciendo, ya hablamos de cómo se construye esta plantilla, ¿no? Entonces, estos son los ruidos blancos, ¿sí? Entonces, YT se construye a través de un ruido blanco y su primer retardo, que podemos verlo así, o también podríamos verlo así, da lo mismo, ¿no? Entonces ahí pueden ver que tenemos, vamos a dejarlo de esa otra manera, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ve? A ver, denme un segundito, dije que lo vamos a ver de esta otra manera. Y ahí sí, lo corremos, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cómo a medida que yo voy avanzando en el tiempo en la serie Y, ¿sí? Tengo dos valores de ruido blanco considerados para construir la serie. ¿Sí? Si ven cómo estos dos valores van bajando a la par con Y. ¿Sí? Entonces son estos dos valores, el ruido blanco y el primer retardo del ruido blanco. Por eso se llama media móvil. ¿Sí? Se llama media móvil porque estamos haciendo un promedio entre el ruido blanco en T y el ruido blanco en T-1 y se va moviendo ese promedio a la par con el cambio en el tiempo de la serie temporal. ¿Sí? Todo eso le vuelve un modelo o un proceso de media móvil. ¿Ya? Es un proceso de media móvil que es un primer intento para tratar de enfrentar el problema de la autocorrelación, ¿no? Primer intento, obviamente, entre paréntesis, imperfecto, porque obvio que estamos simplemente tomando en cuenta ruidos blancos, ¿no? Pero digamos que ya nos da una primera idea de cómo el pasado puede influenciar en el presente. Es una primera idea de cómo el pasado puede influenciar en el presente. ¿Ya? Ahora, algo que vale la pena acotar o agregar en estos procesos de ruido blanco, perdón, de media móvil, esperemos que se cargue. Pero bueno, uno de los temas que vale mencionar de los procesos de media móvil es una característica particular que quiero que tomemos en cuenta desde ya, ¿no? Fijémonos que en este proceso de media móvil, ¿sí? ¿Qué sucede si hay un shock en epsilon t? Que sería un shock aleatorio, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿cuál es el multiplicador dinámico de YT cuando hay un cambio en epsilon t? Es evidente que es uno.
Sí, es evidente, no hay dónde más ir, es uno. ¿Ya? Pero en cambio, ¿qué sucede con yt más uno cuando hay un cambio en epsilon t? ¿Ya? Entonces, quiero que analicemos, es muy rápido nada más, ¿no? Esta serie temporal, pero para yt más uno. ¿Cómo se vería en yt más uno esta serie? Sería igual a mu más epsilon t más uno más teta uno epsilon t, ¿sí? O sea, donde veo t, le puedo sumar uno. Es como que estuviera aplicando un operador de inversa de retardo. O sea, en vez de retardarle, estoy adelantando un periodo. Entonces, yt se transformaría en yt más uno, epsilon t en epsilon t más uno, y epsilon t menos uno, si le sumo uno, se vuelve epsilon t. ¿Para qué me sirve eso? Para ver de forma inmediata que si crece epsilon t, genero un cambio en yt más uno con magnitud teta 1, ¿sí? O sea, esto de aquí es teta 1. Y nada más. O sea, un shock en los epsilon no acarrea más consecuencias en y, porque la y, si se fijan, no está del lado derecho de la ecuación. ¿Sí? No está del lado derecho de la ecuación. Entonces, al no estar del lado derecho de la ecuación, un shock en epsilon se termina dándose o se termina visualizando en y y se acabó. ¿Sí? Entonces, esta es otra interpretación importante que casi me olvidaba en clases pasadas, y es que este término teta 1, ¿sí? Del proceso MA1 es también el multiplicador dinámico, ¿sí? El multiplicador dinámico en este sentido, ¿no? La derivada de yt más 1 con respecto a epsilon t. Y es el único multiplicador dinámico que podemos sacar, obviamente aparte del 1 que sale de ver un shock inmediato de epsilon t en y, ¿no? De hecho, eso tal vez vale la pena mencionarles, porque bueno, es un tanto evidente, ¿no? Es un tanto evidente, pero vale la pena que estén también incluido. No creo que sea malo que esté incluido también. Teta 1 como ponderador y multiplicador. Ponderador, pongámoslo así, notando que solo pongamos la derivada. ¿Ya? Entonces, en esencia, esa es otra característica importante de un proceso MA1, que el teta 1 que estamos nosotros viendo ahí, hace las veces de multiplicador dinámico también. ¿Sí? Este multiplicador dinámico entre y t más 1 sobre, un segundo nada más, parcial epsilon t. Ok, entonces esa es una característica importante del término teta 1. O sea, el término teta 1 no es solamente, bueno, es un ponderador en la media móvil, pero también hace o se puede interpretar como el multiplicador dinámico de qué pasa cuando hay un shock en epsilon t sobre y un periodo adelante en el tiempo. ¿Ya? Y no hay nada más, o sea, no hay nada más, o sea, no es que una vez que se afecte y va a tener consecuencias después. ¿Por qué? Porque y no aparece en el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Entonces, como quien dice, un primer modelo en donde yo puedo ver el efecto inmediato del pasado en y sin otras consecuencias, ¿no? O sea, sin más consecuencias que ese impacto inmediato del pasado sobre y. Bueno, entonces, de este proceso de media móvil nosotros ya vimos que la esperanza salía una constante mu, o sea, la constante mu que está aquí es la esperanza de este proceso. La varianza, recordarán que a la final, ¿sí? Aplicando las propiedades de la varianza, ¿sí? Se obtenía que esto era igual a 1 más teta 1 al cuadrado sigma al cuadrado. O sea, la varianza dependía de teta 1, ¿sí? Recuerden que esto se puede sacar simplemente aplicando las propiedades de la varianza, ¿no? La varianza de una constante se hacía cero y tengo la varianza de una suma. La varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas, donde la covarianza que está por ahí es cero, porque las variables tienen covarianza cero por ser ruido blanco, y a la final uno hacía el reemplazo y quedaba la varianza. ¿Ya? Y la covarianza, bueno, y se podía notar esto, ¿no? Se podía notar que la varianza del proceso dependía de teta 1, ¿sí? De hecho, recuerden que en este proceso de media móvil que está aquí en la plantilla,
si nosotros hacíamos crecer teta 1, ¿sí? ¿Qué provocaba eso? Provocaba que aumente la volatilidad de la serie. ¿Sí? Aquí está la serie temporal. Entonces, esta serie temporal simulada, ¿no? Obviamente. Esta serie temporal simulada gana volatilidad a medida que aumenta este teta 1. Y obviamente si le bajamos a teta 1, en cambio baja la volatilidad, ¿no? Entonces pueden ver como la volatilidad baja de lo que estaba entre más o menos 20, 30 creo, bajó a 5, ¿no? En el un tope y -1 en el otro. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿sí? De la varianza del proceso MA. Y bueno, la autocovarianza de primer orden, haciendo todas las operaciones respectivas, ¿qué termina siendo? Entonces, aquí igual, esto ya lo vimos, YT menos mu, o sea, la covarianza se define como la esperanza de este producto, ¿no? De la serie menos la media y la otra serie retardada menos la media. Como la media siempre es la misma, desaparece y solo me quedan epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1 y epsilon t menos 1 más teta 1 epsilon t menos 2, porque YT menos 1 tendría que aplicar un retardo, ¿no? Entonces epsilon t menos 1 y epsilon t menos 2. Hago los respectivos productos, ¿sí? ¿Y qué me quedaba? Me quedaban unos productos en donde todos los productos que correspondan a ruidos blancos de diferentes periodos se anulan y el único que queda es este ruido blanco de un mismo periodo al cuadrado, que eso es la varianza. Y nos quedaba al final esta función de la autocovarianza de primer orden. ¿Ya? Veamos qué sucedía con, bueno, entonces este término ya estaba claro. Pasemos con la autocovarianza de orden J mayor a 1, que también ya vimos, ¿sí? Entonces, en la autocovarianza de un orden J mayor a 1, teníamos que, bueno, si hacemos YT menos mu, me va a quedar epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1. Y si hacemos YT menos J menos mu, nos va a quedar epsilon t menos J más teta 1 epsilon t menos J menos 1. O sea, hacemos la resta menos J, ¿no? O aplicamos el retardo J periodos. Entonces tengo este producto en donde al final el resultado va a ser un producto de ruidos blancos, todos medidos en diferentes periodos de tiempo, ¿sí? Y cuando sacamos la esperanza de esos productos, necesariamente el resultado final es cero, ¿sí? Entonces, la característica de este proceso MA1, ¿sí? Es que las autocovarianzas de orden mayor a 1 son nulas. ¿Ya? Nulas. O sea, básicamente se anulan las autocovarianzas después de 1. Eso significa que el único vínculo que encontramos es un vínculo entre YT más 1 y epsilon t. O sea, es más o menos como que el ruido blanco, epsilon t, tiene una implicación o impacto en YT y también tiene un impacto en YT más 1 y se acabó. ¿Sí? O sea, simple y llanamente hay un vínculo RT. Este siempre va a existir, ¿no? Que de hecho era la derivada de YT con respecto a epsilon t, que es 1. ¿Sí? Recuerden, la serie es esto, ¿no? YT igual, mu más epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1. Entonces, el vínculo es un vínculo directo y un vínculo, de hecho, pongámoslo así, mejor es el mismo shock, ¿no? Entonces, el mismo shock de epsilon t en YT más 1, vuelta es la derivada de YT más 1 con respecto a epsilon t, que es teta 1. Entonces, fíjense que en este otro caso, o sea, básicamente eso es, ¿no? Epsilon t impacta YT y ese epsilon t también va a impactar epsilon t, teta 1 más epsilon t más 1 más mu igual YT más 1. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué está pasando? Epsilon t impacta directamente a YT y luego epsilon t en un siguiente periodo afecta a YT más 1 y se acabó. ¿Sí? O sea, esa es la estructura de impactos o de impulso-respuesta que tendría esta función, ¿sí? O este proceso. Y no hay nada más, ¿ya? No hay ningún otro vínculo, o sea, no hay otra implicación del shock de epsilon t sobre y. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo, tanto la media, la varianza y la autocovarianza del proceso MA1 no dependen del tiempo. ¿Sí? O sea, la media sale mu, la varianza salió 1 más teta 1 al cuadrado sigma al cuadrado, y la covarianza salió teta 1 sigma al cuadrado. ¿Ya? Ninguno de estos elementos dependen del tiempo, por tanto, y aparte las covarianzas, esto es para
covarianza de orden uno, ¿no? Y las demás covarianzas, autocovarianzas salen cero. Entonces, ¿qué está pasando? Que en esencia no hay dependencia en el tiempo de ninguno de estos términos, por ende podemos decir que el proceso MA1 es estacionario para cualquier valor de θ1, ¿sí? O sea, cualquier valor que escojamos de θ1, la serie se va a mantener estacionaria y ese es un resultado notable del proceso MA1, ¿no? Un resultado importante. Además de eso, hay otro resultado importante, pero bueno, antes de pasar a eso, visualicemos este resultado en esta plantilla, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el MA1, aquí está una mu de 2, sigma 1 y teta, dejamos otra vez en 2, creo que está, ya. Aquí tienen los cálculos de gamma 0 y gamma 1, ¿sí? Gamma 0 y gamma 0 que es la varianza, que aquí está la ecuación, y aquí está ya el cálculo de esa misma ecuación. Y gamma 1, que es la covarianza o autocovarianza de primer orden, y asimismo aquí ustedes pueden ver la ecuación respectiva, ¿no? Ya. Quiero que veamos, bueno, el proceso en general vemos que se mueve alrededor de una media, ¿sí? ¿De acuerdo? No es tan ruido blanco porque como que algo hay ahí, ¿no? O sea, no es muy claro, no es muy claro, pero algo hay ahí, que es el resultado de la estructura del θ1. Entonces, pero pese a eso, en términos generales, podemos decir que la serie es relativamente estable dentro de unas franjas, la media es constante y bueno, da todo para pensar que es una serie estacionaria, ¿sí? A más de ser serie estacionaria, ¿qué es lo otro que podemos distinguir? Podemos distinguir que la serie también es ergódica, ¿sí? O sea, el proceso MA1 también es ergódico en todos sus momentos. Por ejemplo, el valor esperado de Y, que de hecho hemos dicho que es mu, ese valor teórico, se puede aproximar a través del promedio temporal de la serie. Ya vamos a ver eso. Pero antes de ver eso, ¿por qué sabemos que es ergódico? Porque es estacionario, primerito eso, y aparte de ser estacionario, ya pongamos aquí, pues, pues además de ser estacionario, pongamos, porque si no, nunca olviden que la ergodicidad también requiere que la serie sea estacionaria, ¿no? Pues el proceso es estacionario y cumple con la condición de sumabilidad absoluta. Ya. Entonces, a más de ser estacionario, el proceso MA1 cumple esta condición de sumabilidad absoluta. ¿Eso qué significaba? Que si yo me pongo a sumar las autocovarianzas de este proceso MA1, ¿qué va a pasar? Las autocovarianzas, bueno, es la varianza y las autocovarianzas que hay que sumar en valor absoluto. La varianza está dada, es este término de aquí, 1 más θ1 al cuadrado sigma al cuadrado. La primera autocovarianza también está dado, es θ1 sigma al cuadrado. Y las demás autocovarianzas no importan porque son cero. ¿Sí? Las demás autocovarianzas son cero. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que básicamente eh, este término de aquí, ¿sí? Qué bárbaro, estoy con algunos errores. Aquí es valor absoluto, ¿no? Disculpe, un segundito nada más. Aunque no, está bien, está bien. Yo soy el que está un poco. Está bien, está bien. No, disculpe, un segundito. No está bien, no está bien porque aquí está el valor absoluto, pero sigma al cuadrado es positivo y 1 más θ1 al cuadrado es positivo, porque el 1 es positivo y este es un número positivo, entonces se pueden deshacer del valor absoluto. Está bien, ya. No está bien entonces este paso. Entonces, a la final, ¿qué sucede? Que la suma de la varianza y las autocovarianzas estabiliza. Esto es un valor estable, o sea, es θ1 depende cuando pones θ1, sigma, o sea, es un valor estable. Y este valor estable es menor a infinito, o sea, es estable. ¿Ya? Entonces, al ser un valor estable, esta suma absoluta de varianzas y autocovarianzas, entonces se tiene garantía de que el proceso es ergódico. Además, que también el proceso es ergódico en todos sus momentos porque se compone de ruidos blancos gaussianos. ¿Sí? Entonces, si este proceso está usando ruido blanco gaussiano, que es el típico ruido blanco, la normal,
el ruido blanco generado por una normal, entonces, a más de ser estacionario, va a cumplir con la ergodicidad en todos sus momentos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya en términos un poco ya de la simulación. Si nosotros sacamos la serie, ya tenemos aquí ya simulada la serie, y empezamos a sacar algunos cálculos que ya hemos hecho antes. Por ejemplo, el promedio acumulado. Ustedes ya saben que el promedio acumulado es un promedio que toma la serie y va haciendo promedios acumulando desde el inicio, ¿no? Pero es un promedio acumulado temporal, ¿ya? Pero ya ahora solo lo vamos a llamar promedio, ¿ya? Pero es el promedio acumulado en el tiempo, de tal suerte que el último valor es el promedio de toda la serie, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ese promedio? Ahí ustedes pueden ver cómo el promedio acumulado, ¿sí? Al inicio fluctúa, pero luego va cada vez acercándose más y más y más al valor 2, que es el valor que hemos dispuesto para el proceso MA1 en teoría, MU2. Entonces ahí está la ergodicidad. La ergodicidad respecto a la media se da porque a medida que aumentamos el tamaño de muestra T, a medida que aumentamos el tamaño de muestra T, el promedio temporal se va aproximando a la media mu. ¿Sí? Entonces es lo mismo que decir que el PLIM o el límite en probabilidad de Y cuando t tiende a infinito es igual a mu. ¿Sí? Nunca van a ser exactamente iguales porque va a haber un error aleatorio, pero mientras más grande es esta muestra en el tiempo, ese error aleatorio es cada vez más pequeño. Fíjense que en este caso la simulación tiene t igual 1000, o sea, son 1000 observaciones en el tiempo, una serie larga, ¿no? Entonces, en esta serie larga vemos que el promedio de la serie se está aproximando al valor teórico de la esperanza. Si recuerden que esta era la esperanza de YT. Entonces ahí vemos que hay ergodicidad, o sea, en efecto, se puede plantear que el proceso se ve que es ergódico respecto a la media, ¿sí? Pero no solo respecto a la media, también vamos a encontrar otras ergodicidades. Por ejemplo, si nosotros vemos la varianza acumulada se calcula igual, de la misma forma. Tomamos nosotros las varianzas, digamos, de dos términos, dejamos constante el primero y vamos corriendo la fórmula y después van viendo cómo se va acumulando la muestra temporal, ¿no? ¿Sí? Tomen en cuenta que esta es una sola realización de la serie, ¿no? Hay una sola realización, ¿sí? Y para esa única realización estamos sacando la varianza acumulada, cosa que al final la última varianza recoge a toditos los términos de la serie. ¿Ya? Entonces, esa varianza acumulada nosotros revisamos la gráfica respectiva, también se ve que es ergódica. O sea, al inicio fluctúa, pero luego se va acercando, acercando, y al final este valor es el último, ¿no? Este valor es 5,40, 80, que debe ser igual o cercano al gamma cero. El gamma cero es 5. ¿Ya? O sea, el gamma cero recuerden que es la varianza. Sí, el gamma cero es la varianza teórica. Entonces, la varianza en la muestra temporal sale 540, que es aproximada a la varianza teórica. Obviamente no es exactito, ¿no? Hay un error aleatorio, ¿no? Vean, y eso que son 1000 observaciones, ¿no? Veamos si tal vez volviéndole, actualizándole un poco, vean ahí cómo bajó en cambio el error a 501. Pero es aleatorio, ¿no? O sea, no hay que sorprenderse que esto esté un poco más arriba, más abajo, pero la tendencia es a fluctuar alrededor del 5. ¿Sí? Entonces también vemos que hay ergodicidad respecto a la varianza, ¿sí? O sea, que la varianza de Y, la varianza temporal, ¿sí? Em, ¿cómo sería esto? A ver, el PLIM, cuando t tiende a infinito, de 1 sobre n menos 1, o t menos 1, perdón, porque sería tiempo, t menos 1, del sumatorio de t igual 1 hasta t mayúscula de y t, perdón, menos y promedio. Esta sería la fórmula de Excel, digamos. La fórmula de Excel, cuando aumentamos el tamaño de la muestra, se está acercando a la varianza teórica. ¿Cuál es la varianza teórica del MA1? Es sigma al cuadrado por 1 más teta 1 al cuadrado, ¿sí? Que en este caso sale 5.
Entonces vemos que también hay ergodicidad con respecto a la varianza. O sea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, efectivamente, el último valor se está aproximando a la varianza teórica. Y ya pueden imaginar que lo mismo va a pasar con las autocovarianzas. Pues aquí tenemos cálculos de autocovarianzas de diferentes órdenes. Por ejemplo, autocovarianza de primer orden. Para facilitar un poco la visualización, vean lo que se hace aquí en la autocovarianza de primer orden. Se toma dos valores de YT y se los compara con dos valores de YT menos 1. Esto de aquí es lo mismo que haber tomado este cuadrito y retrocederle un periodo. Sí, es lo mismo. Si ven que son los mismos valores que tendríamos si tomáramos el cuadrito y retrocediéramos un periodo. ¿Ya? Pero en este caso, bueno, para visualizarlo mejor, se está haciendo el análisis entre YT y YT menos 1. Ahí está un poco más claro vuelta la comparación de YT contra su retardo, ¿no? Entonces ahí está esa covarianza. Mismo, ¿no? Vamos acumulando. Entonces fíjense cómo aquí estamos comparando este grupo de valores de YT contra el grupo de valores de YT menos 1. Entonces 1,04 se compara con 0,8, menos 0,72 se compara con 1,04 y así, ¿no? Y esto va aumentando muestra, va aumentando muestra, hasta que el último caso sería la comparación de todo el YT contra todo el YT menos 1. ¿Ya? Entonces la autocovariancia de primer orden, esa autocovariancia de primer orden, ¿qué resultado nos va a dar en la gráfica? Lo mismo, vemos que al inicio fluctúa y después va acercándose a un 2. Veamos si era 2. ¿Ya? Gamma 1 no. Gamma 1 es la autocovariancia de primer orden. Entonces, teta sigma al cuadrado, que dice que en efecto es 2, ¿no? Gamma 1. Entonces sí, podemos ver que hay una ergodicidad también con respecto a la covarianza de primer orden, con respecto a la autocovarianza de primer orden gamma 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando aquí, por tanto, colegas? Que en esta serie, el vínculo entre el pasado y el presente, el pasado inmediato y el presente es 2, ¿sí? O sea, este gamma 1, ¿ya? Me está dando una idea de que entre el pasado y el presente en Y, ¿sí? El pasado y el presente en Y tienen este vínculo, esta autocovarianza, teta sigma al cuadrado, que es 2, que es un resultado estable también, ¿ya? Veamos la autocovarianza de segundo orden. Pues aquí ustedes pueden ver que para sacar la autocovarianza de segundo orden se está comparando YT contra YT menos 2 y se saca covarianza, ¿no? YT, YT menos 2. Igual, se dejan los primeros constantes para ir acumulando muestra en el tiempo, hasta que el último valor nos da todo YT comparado contra todo YT menos 2. ¿Hacia dónde nos lleva la segunda autocovarianza? La autocovarianza de segundo orden, en cambio, nos va llevando hacia cero. Pueden ver cómo vamos actualizando el Excel. Y sí, está fluctuando alrededor de cero, ¿no? Un poco más, poco menos, pero más o menos como que se estabiliza en cero. Entonces también es ergódica en sus autocovarianzas de segundo orden, pero ya desde el segundo orden, ¿qué es lo que podemos ver? Que el acercamiento es a cero, ¿sí? Y si hago una autocovarianza de tercer orden, que sería comparar YT, vean, aquí está calculado de otra forma en cambio. Comparamos YT contra YT menos 3, o sea, retrocedo 3 periodos, ¿no? Uno, 2 y 3, y termino con este otro cuadrito. Es lo mismo que haber creado aquí una columna YT menos 3, ¿no? Pero es ya para no estar haciendo más columnas y más columnas, ¿no? Entonces tenemos este cuadrito y lo comparamos con 3 periodos hacia atrás. Repito, ¿no? Este cuadrito, de ahí 1, 2, 3. Dejamos constantes los primeros, corremos la función, ¿sí? Ahí se va acumulando y si ven que es como que un cuadro le va siguiendo al otro, pero el cuadro rojo está trazado 3 periodos, ¿sí? Esta autocovarianza de tercer orden, asimismo, nos lleva a un valor cercano a cero, ¿no? No olviden, colegas, que mientras más amplia sea el tamaño, más amplio sea el tamaño de la muestra, mejor será este resultado, ¿sí? Mejor será esta convergencia.
Así que también eso es de cautela, ¿no? Ya hemos dicho esto varias veces. El tamaño de la muestra es clave aquí. Un tamaño de la muestra muy pequeño, digamos, ¿qué tal si en este ejemplo tu muestra era de tamaño 100? Entonces, miren cómo para 100 periodos de tiempo esto era bastante malo, ¿no? O sea, mira cómo tu resultado no es tan confiable, versus una muestra de tamaño 1000 en donde la convergencia ya es mucho más creíble, ¿sí? Entonces, siempre tenemos esa limitación del tamaño de la muestra, colegas, ¿no? Por favor, no caer en el error. Entonces, si alguien te dice, voy a hacer una serie temporal con 10 datos, o sea, tú le puedes mandar hasta pateando, ¿no? Porque, ¿qué? Con 10 datos nunca llegas a convergencia, es demasiado, es muy poco. Si a veces ni con 100 datos llegas a convergencia. Pero bueno, ya podrías decir que no hay más datos y ya bueno. Pero lo ideal es tener series largas. O sea, series largas porque mientras más larga es la serie, mientras más periodos de tiempo tenga, es mucho más confiable esta aproximación que se genera. ¿Sí? Mucho más confiable. Y bueno, aquí hay un gráfico que ya vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Pero me adelanto un poquito, ¿no? Es una comparación entre algo que se va a llamar la autocorrelación teórica y la autocorrelación estimada con la simulación, ¿no? Pero ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, ya vemos, por tanto, el cumplimiento tanto de que la serie es estacionaria, porque vemos que la media, la varianza y las covarianzas no dependen del tiempo, y la ergodicidad, que en definitiva significa la convergencia, pero la convergencia tomando en cuenta una sola realización medida en el tiempo. Y para esa realización sacamos promedios, varianzas y autocovarianzas. ¿Ok? Entonces, vemos que el proceso MA1 tiene un comportamiento bastante aceptable, ¿no? Bastante aceptable. Y recordar también que el proceso MA1 tiene la primera autocovarianza positiva y las otras, no positiva, perdón, la primera autocovarianza, porque depende de teta 1, ¿no? Uno puede ser negativo tranquilamente. Pero a la final esta autocovarianza es no nula en 1 y es nula después de 1. ¿Qué más podemos decir del proceso MA1? Eh, Si bien es cierto, nosotros tenemos la autocovarianza para ver el vínculo entre una serie temporal y los valores pasados, ¿sí? O sea, recuerden que la autocovarianza, sí, es la covarianza entre YT y YT menos J. Esta medida tiene un problema, ¿ya? O algunos problemas. Usar la autocovarianza tiene sobre todo el problema de que las unidades en las que está medido este término, en esencia son las unidades de YT al cuadrado. ¿Sí? Es como una varianza. Cuando ustedes miden una varianza, las unidades de medida son las unidades de la variable original elevadas al cuadrado. Y eso obviamente que no nos ayuda para la interpretación. Entonces, es bastante común en series temporales no trabajar con la autocovarianza, sino trabajar con otra medición que se conoce como la autocorrelación. ¿Sí? De hecho, este es el término clave que hay que aprender a manejar en modelos de series temporales. Autocorrelaciones. ¿Qué son las autocorrelaciones? Bueno, las autocorrelaciones se definen como una correlación convencional. ¿Qué es una correlación? La correlación entre una serie YT y YT menos J se puede definir como la covarianza entre estas dos variables divididas para la raíz de la varianza de la una y la raíz de la varianza de la otra. O sea, dividida para las desviaciones estándar de cada una. ¿Sí? Y eso nos va a dar esta nueva letra griega. Esta es la letra griega rho. ¿Sí? Que esto es estándar, ¿no? En series temporales, cuando ustedes vean la rho significa autocorrelación. ¿Sí? Autocorrelación entre la observación y, t y t menos j, o sea, hay una distancia j entre ambas, y t para indicar que la autocorrelación está medida en el periodo t. ¿Sí? Obviamente, si la serie es estacionaria, ese t va a desaparecer. ¿Sí? Si es que es estacionaria, que es lo que va a pasar ahorita. Y en general, cuando estamos trabajando con autocorrelaciones, pensaremos en autocorrelaciones de series estacionarias. ¿Ya? Pero esta es la definición de la correlación. Entonces, la autocorrelación es una medida que ya no tiene problemas de magnitud, porque al ser una correlación, las correlaciones siempre están contenidas entre los valores, recordarán ustedes, menos uno y uno. ¿Sí? O sea, toda correlación, toda se encuentra medida
con valores menores o iguales a -1 y 1. ¿Sí? Esto viene de estadística, o sea, y bueno, de teoría de probabilidades, mejor dicho. Entonces, la correlación siempre está entre -1 y 1, ¿sí? Y no tiene medidas, es adimensional. Entonces, nos da una forma un poco más adecuada y comparable, ¿sí? De medida de cuál es el vínculo lineal entre el pasado y el presente. Entonces, una medida bastante útil en series temporales. Entonces, si la serie YT es estacionaria, nos podemos olvidar del tiempo. Entonces, esta autocorrelación de orden J, ¿cómo puede escribirse? Bien sencillo. Si la serie es estacionaria, la covarianza se reemplazaría por un gamma J, ya sin el tiempo, ¿no? Rho sería un Rho J sin el tiempo tampoco, porque es estacionaria. Y aquí, ¿qué tenemos? La varianza de YT y la varianza de YT más 1, si es que es estacionaria la serie, ambas van a ser gamma 0. Entonces, ¿qué te va a quedar? Arriba te va a quedar un gamma J y abajo te va, o sea, esto básicamente es gamma J sobre la raíz de gamma 0 por la raíz de gamma 0. Pero obviamente al ser raíz de gamma 0 y raíz de gamma 0, tú multiplicas y te queda gamma 0. Entonces, si tienes una serie estacionaria, puedes tú usar esta versión compacta de el cálculo de la autocorrelación, que no es más que tomar la autocovarianza y dividirle para la varianza. Y ya tienes tú la autocorrelación, ¿sí? Es una forma de estandarizar, si quieren, la medida para que no dependamos de unidad alguna y usemos un número que de entrada sabemos que está entre -1 y 1. Un segundito. Porque 0. 1, ¿no? Eso es una correlación, nada más. Sí, ustedes ya han trabajado en sus cursos previos de estadística e incluso de econometría y han de haber trabajado con correlaciones. Entonces es un número que se encuentra entre -1 y 1, ¿sí? Mientras más cercano a 1, más cercano a una relación lineal están las variables. Y mientras con relación directa, pendiente positiva. Y mientras más cercano a -1, el vínculo será más bien negativo. Pero bueno, ya vamos a recordar un poco lo de la correlación. Solo que quiero hacerlo ya con el ejemplo del proceso MA1. Entonces, por ejemplo, en el caso de un MA1, ¿qué o cuáles son las autocorrelaciones? ¿Ya? Entonces, las autocorrelaciones de diferentes órdenes son las siguientes. Por ejemplo, la autocorrelación de orden 1 sería, tomas la covarianza o autocovarianza 1 y le divides para la varianza original. Entonces, recuerden, la autocovarianza 1 era igual a sigma al cuadrado 1 más, disculpe, gamma 0 era sigma al cuadrado por 1 más teta 1 al cuadrado. ¿Sí? Este era el primer resultado que habíamos obtenido para el proceso humano, que está aquí, la varianza. ¿Sí? Esta varianza. Y la primera autocovarianza era teta sobre sigma al cuadrado. Entonces, evidentemente, si divido teta 1, ¿no? Si yo divido este término para este término, los sigmas al cuadrado se simplifican y me queda solo teta 1 sobre 1 más teta 1 al cuadrado. Nada más. Eso para la autocorrelación de primer orden. Y para las demás autocorrelaciones, cero. Porque sé qué cosa. Sé que el gamma J es igual a 0 para J mayor a 1. ¿Sí? Entonces, simple y llanamente, la autocorrelación es, toma tu autocovarianza y divídele para la varianza. Pues aquí la primera división te va a dar teta 1 sobre 1 más teta 1 al cuadrado. La segunda división te va a dar 0, porque 0 para lo que sea te va a dar 0. Y la tercera también, y la cuarta, y ya está. ¿Sí? Entonces, usualmente en series temporales, colegas, solemos trabajar no con las autocovarianzas, sino con las autocorrelaciones. Por cierto, ¿cuál será la autocorrelación cero? Porque uno puede sacarlo cero. ¿Qué es la autocorrelación cero? Sería gamma cero sobre gamma cero, que estaría poniendo cero. Eso es uno. Entonces, la primera autocorrelación, o la autocorrelación cero es siempre uno, ¿no? Escribamos nomás aquí. Pongamos nomás eso en la lámina, porque no está de más saber eso. Entonces, esto sería igual a 1. ¿Ya?
Digamos nomás, ¿por qué? Porque estaríamos haciendo la división gamma 0 sobre el mismo gamma 0. Entonces, la ρ 0, o sea, la autocorrelación de orden 0, siempre va a ser 1. ¿Sí? O sea, ese primer término siempre va a salir 1. Porque esto por definición es la división de gamma 0 sobre gamma 0. ¿Sí? Pero ya desde el ρ1 sería gamma 1 sobre gamma 0, ρ2 sería gamma 2 sobre... y así no. De hecho, aquí también no vemos por qué sale 0, ¿no? Para que no quede dudas, gamma j sobre gamma 0. Estoy listo. Ya. Entonces, esos son los valores de las autocorrelaciones. Vean, por ejemplo, en este caso, me he logrado deshacer del sigma al cuadrado. Ya no me interesa el sigma al cuadrado. Y ya sé que las autocorrelaciones del MA1 solo dependen de teta 1, sobre todo esta ρ1. Y las demás son 0. Es decir, si Y sigue un MA1, esta es otra forma de escribir lo mismo, ¿no? Si Y sigue un proceso MA1, se tiene que la autocorrelación de primer orden, este ρ1, depende exclusivamente del parámetro teta 1, mientras que las autocorrelaciones de orden superior, estas de aquí, son nulas. ¿Ya? Entonces tenemos esa característica clave de un MA1. Un MA1 siempre es estacionario, un MA1 siempre es ergódico en todos sus momentos si estás usando ruido blanco gaussiano, que va a ser lo convencional. Y aparte, un MA1 va a tener autocorrelación de orden 1 con un valor, teta 1 sobre 1 más teta 1 al cuadrado, y los demás valores de la autocorrelación, 2, 3, 4, lo que sea, van a ser nulos. ¿Sí? Entonces, esta es una característica típica del proceso de media móvil de orden 1. ¿Sí? O sea, en otras palabras, en un proceso MA1 hay un vínculo entre el presente YT y el pasado inmediato YT-1. Mientras que los valores con retardos más altos, YT-2, YT-3, YT-4, lo que tú quieras, no tienen impacto en el presente YT. ¿Sí? Es una forma de decir eso. En el proceso MA1 es la forma más fácil en la que podemos nosotros representar un vínculo presente-pasado, presente-pasado inmediato, sin que aparezca el vínculo de otros pasados, YT-2, YT-3, etc. ¿Sí? Solamente queda el vínculo entre YT y YT-1. ¿Ok? Ahora, para esta autocorrelación de primer orden, ρ1, vemos que hay una dependencia con teta 1, ¿verdad? Teta 1 está aquí y hace que ρ1 varíe. Entonces podemos plantearnos una pregunta, ¿no? ¿Cómo o de qué forma varía ρ1 respecto a teta 1? ¿Ya? Entonces, no es un resultado vital, pero bueno, veamos este resultado que Hamilton lo menciona, ¿no? Entonces vamos a hacer un sistema de coordenadas entre ρ1, teta 1 y aquí tenemos una gráfica. ¿Qué dice esta gráfica, no? Esta gráfica cortesía de las personas que me ayudaron con la lámina, ¿no? Reitero mi agradecimiento. Entonces, si ustedes ponen en comparación ρ1 con teta 1, y es obvio, teta 1 es el único valor que hace variar ρ1, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este eje horizontal está cambiando teta 1. En el eje vertical estamos viendo cómo cambia este vínculo presente, pasado, inmediato. ¿Sí? Recuerden, ρ1 es la correlación entre YT-1 con la ventaja de que la correlación siempre está entre -1 y 1. ¿Sí? Y en este caso incluso está entre -0,5 y 0,5, ¿no? O sea, por la forma de esta ecuación, ¿sí? Esto va a estar fluctuando entre 0,5 y -0,5. Por ejemplo, dice cuando teta 1 es 1, es fácil de ver que si ustedes ponen aquí 1, ¿qué les va a quedar? 1 sobre 1 más 1 al cuadrado, que es 1. 1 sobre 1 más 1, 2. Esto es un medio, 0,5. ¿Sí? O sea, que estoy tratando de decir que si ustedes dicen, ok, ρ1, ¿a qué sería igual? 1 sobre 1 más 1 al cuadrado,
0,5, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta línea roja. Esta línea roja nos dice, por ejemplo, teta 1 le haces 1, va a salirte un rho 1 de 0,5. ¿Qué pasa si teta 1 le hacemos, aquí debería estar un menos? Todo error que aparezca, colegas, es error de mi parte, no es error de los colegas que me han ayudado, sino es error de mi parte, ¿no? Porque yo hago la revisión final de las láminas. Entonces a veces me falla alguna revisión, entonces siempre que vean error, como ahorita, son mis errores, ¿no? Jamás son errores de los colegas estudiantes, sino míos. Entonces aquí, menos 1, ¿verdad? ¿Qué sería? Rho 1 igual, numerador, menos 1, porque sería teta 1. Denominador, 1 más menos 1 al cuadrado. Sí, porque el menos 1 estaría al cuadrado, porque el teta 1 es menos 1. Eso me va a dar menos 1 sobre 1 más 1, 2, menos 0,5. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo, que para menos 1, el rho 1 es menos 0,5. Disculpe. Entonces, tenemos esta gráfica, ¿sí? Esto está en Hamilton, en el libro de Hamilton, en donde se ve que para diferentes valores de teta 1, esta autocorrelación está fluctuando, pero con unos valores tope de 0,5. 0,5 o menos 0,5. Serían los valores máximo y mínimo que esperaríamos para el rho 1. Entonces, esto va a estar fluctuando así entre esos valores. De hecho, podemos verlo en la plantilla. Aquí ustedes ven que está gamma 0 y gamma 1. Al lado tienen los rho. Rho 0, Rho 1, Rho 2, Rho 3. ¿Ya? Los Rho, recuerden que son las autocorrelaciones, ¿sí? Las autocorrelaciones que tienen YT contra YT, bueno, menos 1 o 0. Por ejemplo, aquí está Rho 0. Rho 0 es la correlación de YT contra YT mismo. Entonces, esto por definición, la correlación de una variable consigo misma es 1. Pero a la vez sabemos que eso es porque es gamma 0 sobre gamma 0, ¿no? Aquí está este 1. La siguiente que es la correlación entre YT y YT menos 1, que es Rho 1. Ese Rho 1, ya sabemos, es toda esta división, teta sobre 1 más teta al cuadrado, y está calculado aquí el Rho 1. ¿Sí? Y después Rho 2, Rho 3, Rho 4 son todos ceros. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que en Rho 1 está la fórmula. I5, uy, ¿qué es I5? Teta 1. Entonces si ven que está teta 1 dividido para 1 más otra vez teta 1 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la misma fórmula. Ahora viene lo interesante. Estos son los valores teóricos de la autocorrelación. Veamos qué pasa con los valores que nacen de la muestra. ¿Sí? Pues digamos que tengo YT. Tengo esta YT y ahora yo quiero sacar las autocorrelaciones de YT. ¿Sí? Si yo sé que YT es estacionaria, que en este caso sabemos, entonces las autocorrelaciones, ¿cómo puedo sacarlas? Fácil, divido yo bueno, en este caso, el primer caso es la autocorrelación de YT contra YT mismo, o sea, es la varianza contra la varianza, ¿no? Pues fíjense cómo esto está calculado como I14, que es la varianza, dividido para I14, que es la varianza, gamma 0 sobre gamma 0. Entonces esto es gamma 0 sobre gamma 0. Por eso es que siempre te sale 1. Entonces aquí no hay mucha magia, ¿no? Va a salirte siempre 1, 1, 1, 1. Ya, entonces aquí no hay nada que ver. La siguiente es la autocorrelación de primer orden. ¿Qué es la autocorrelación de primer orden? Esto es Rho 1. ¿Y qué es Rho 1? Es gamma 1 sobre gamma 0. ¿Qué es gamma 1? La correlación entre YT y YT menos 1. Bueno, es esa correlación que está ahí justo asomando, ¿no? O sea, este gamma 1 es esta correlación. Y lo de abajo es en cambio la varianza. Entonces, ¿cómo calcular esta autocorrelación de primer orden? Simplemente tomas la autocovarianza, que es el J, perdón, J15, autocovarianza de primer orden, y le divides para la varianza. Entonces aquí está la J15, repito, que es la autocovarianza de primer orden, covarianza, covarianza, ¿no? Covarianza. A ver, covarianza, ya.
culparán. Entonces aquí está la covarianza dividido para la varianza. Entonces eso mismo es lo que está mostrando la la fórmula de Excel. Gamma 1, que es la autocovarianza de primer orden, dividida para la varianza. Y nada más, y simplemente corres la fórmula. Entonces ahí pueden ver cómo se divide autocovarianza para varianza. La autocorrelación de segundo orden, ¿qué va a ser? La misma idea, sino que con la autocovarianza de segundo orden. O sea, tomas la varianza, tomas la autocovarianza de segundo orden y le vuelves a dividir la varianza. Autocovarianza de segundo orden para la varianza. Autocorrelación de tercer orden. Tomas la autocovarianza de tercer orden y divides para la varianza. Ya se vuelve esta repetitiva, ¿no? Digamos que quiero una autocorrelación de cuarto orden. Para poder sacar una autocorrelación de cuarto orden, ¿qué necesitaría? Una autocovarianza de cuarto orden, ¿verdad? Entonces, veamos si no se distorsiona mucho la hoja. No. Entonces vamos a hacer una autocovarianza de cuarto orden. Veamos cómo se ve. Entonces sería más. ¿Qué fórmula estoy usando? Covarianza M. Puedo haber usado covar nomás. Total, esto solo es ilustrativo. Entonces tomamos la covarianza de YT y la comparo con la covarianza. Entonces estoy ahí y retrocedo 4 periodos. 1, 2, 3, 4. Y voy a comparar entonces el cuadrito azul con el cuadrito rojo. Y dejo constantes las primeras. Entonces ahí tendría yo una autocovarianza de cuarto orden. ¿Sí? Autocovarianza de cuarto orden. Y la autocorrelación de cuarto orden. Autocorrelación de cuarto orden. ¿Cómo quedaría? Sería simplemente toma tu varianza. O perdón, primero toma tu autocovarianza de cuarto orden y divídele para la varianza. ¿Sí? O sea, es como que le estandarizamos, ¿no? Es como que le estandarizamos dividiendo las autocovarianzas, ¿sí? Las dividimos para las autocorrelaciones. O sea, tomamos estas autocovarianzas y a cada una, ¿sí? Tomamos las autocovarianzas y a cada una estamos dividiendo para las varianzas, ¿sí? Y nos da las autocorrelaciones. Ya, entonces ya primero sabemos cómo sacar autocorrelación. Aquí está en Excel, está... solo hay que seguir las fórmulas, ¿no? Solo hay que seguir las fórmulas y ver cómo se calcula. Veamos las gráficas. ¿A dónde se va a mover cada autocorrelación? ¿Sí? Déjenme ver si están hechas. Esto todavía no quiero mostrarles. Quiero mostrar primero. Ya no están esas. Entonces hagamos, no hay problema. Entonces digamos, quiero ver a dónde. Ya la primera se va a uno, o sea, no es gran cosa. Pero veamos a dónde se van las autocorrelaciones desde el primer orden. Por ejemplo, la autocorrelación de primer orden, veamos a dónde se va. Si es que fluctúa y se está aproximando a algo. Y si ven, sí, en efecto se está acercando a algo. Control X, gráficas MAP, nos voy a poner la calada, ¿no? Ya van a verla. Entonces ahí van a ver que las gráficas que están menos bonitas son las que yo agregué, ¿no? Y las otras son agregadas por colegas estudiantes. Entonces miren esto, ¿no? La autocorrelación de primer orden, ¿qué está pasando? Fluctúa y luego se estabiliza en un valor que este valor es agregar, etiqueta, ya, es 0,41 y ya, algo más. Ese último valor, ¿a qué más o menos debería ser igual? Al ρ1, 0,4. Entonces, si ven, el valor teórico de la autocorrelación de primer orden es 0,4, mientras que el valor de la muestra me da 0,41. No está tan mala la aproximación. Tampoco es perfecta, pero bueno, más o menos, ¿no? 0,39. Pero está como que fluctuando entre 0,39 y 0,41, ¿no? Bueno, aquí se fue a 0,36. Muy abajo, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que es un pelín, o sea, es un límite en probabilidad y por tanto siempre hay un error aleatorio alrededor del verdadero término que me interesa, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que tiene sentido, o sea, la autocorrelación teórica ρ1 está acercándose, o mejor dicho, se puede aproximar a través de la autocorrelación medida con la muestra en el tiempo.
Veamos la autocorrelación de segundo orden. Eso es el equivalente, o debería aproximarse a ρ2. O sea, esto debería aproximarse a cero. Veamos si es así. Sí, se aproxima a cero. Esto es resultado de la ergodicidad, ¿no? O sea, como todo es ergódico, entonces también van a ser ergódicas las autocorrelaciones. Entonces miren esto. La autocorrelación de segundo orden fluctúa y después de un buen periodo de tiempo se acerca a cero. El último término, de hecho, vemos cuánto sale. Menos 0,02. Pero se ve, ¿no? O sea, aquí está justo el eje y se ve cómo se va acercando a cero. Y si hacemos con el tercer orden, también va a salir cero y cuarto orden también va a salir cero. Es decir, la ergodicidad está cumpliéndose. Está cumpliéndose para las autocorrelaciones. Bien, entonces queríamos ver qué pasa con la autocorrelación de primer orden con el ρ1 cuando cambiamos θ1. Entonces pongamos un θ1 de mm, un θ1 de 10, digamos. Entonces con un θ1 de 10, miren cómo ρ1 sale 0,099, está dentro del rango, ¿no? Entre 0,5 y menos 0,5. Si le pongo un θ1 de menos 1000, exagerado, menos 0,00099. Ya, no pasa nada. Sigo dentro del rango y si le pongo unos de 9999, salió bien pequeñito, ¿no? Sí. Eso es porque el límite tiende a cero. El límite tiende a cero de este ρ1. ¿Cómo sé que el límite tiende a cero? Porque verán, o sea, la gráfica completa es así, ¿no? O sea, esto se va así y esto se va así, o sea, tiende a cero. ¿Por qué? Es el límite. O sea, si ustedes sacan el límite cuando θ1 tiende a más infinito, por ejemplo, de θ1 sobre 1 más θ1 al cuadrado, esto va a salirles infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Sin perder mucho tiempo. θ1 al cuadrado va a crecer más rápido que θ1. θ1 al cuadrado crece más rápido, todo el denominador va a crecer, 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 y le va a empujar hacia cero a la función. ¿Sí? Entonces, tiene sentido. Y lo mismo con el otro, ¿no? El menos infinito. Entonces, digamos que los topes o los valores más altos que podemos aspirar para el ρ1 son 0,5 y menos 0,5, mientras que unos θ1 más grandes van a ir bajando la autocorrelación. ¿Sí? La van a ir bajando. Ok, entonces, eso digamos que es más una curiosidad para recordar el vínculo entre ρ1 y θ1, pero más importante quiero la interpretación, ¿no? Del ρ1. Entonces, el ρ1 recuerden que es una autocorrelación. ¿Qué es una correlación? O sea, en definitiva es correlación entre YT y YT menos 1. ¿Sí? Que esto es igual a ρ1. ¿Ya? Entonces, lo que hay que recordar mejor es qué era la autocorrelación. ¿Sí? ¿Qué es la correlación? Es la comparación entre, digamos, pongamos en el eje horizontal YT menos 1, en el eje vertical ponemos YT, y aprovechamos esta gráfica que también nos ayudaron los colegas. Y aquí, ¿qué vemos? YT contra YT menos 1. Si la correlación fuera 1, cosa que sabemos que no va a pasar en el MA1, pero si fuera 1 habría un vínculo perfecto. O sea, si ustedes ponen las observaciones del pasado y el presente en un mismo gráfico, les quedaría una recta. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Me están diciendo que la correlación de un MA1, lo más probable es que estará entre estos valores. ¿Sí? Entre 0,5 y menos 0,5. Entonces, ¿qué es lo que puedo esperar? Que si yo le pongo el YT menos 1 y el YT en una sola gráfica, voy a ver más o menos, si es que la correlación sale 0,5, más o menos una relación positiva creciente. O si sale menos 0,5, una relación negativa decreciente, ¿no? O sea, ya depende de lo que salga. Y si me sale 0 o cercano a 0, no hay vínculo. Si ven que aquí no hay vínculo, o sea, no sé cuál es mayor, no sé si cuando la una crece la otra crece o cae. ¿Sí? Entonces la correlación se interpreta tal cual una correlación convencional, solo que aquí estamos comparando pasado contra presente. Y por cierto, la correlación tiene en su interior la covarianza. Entonces también estaría incluido el efecto de todos los valores intermedios. Claro, aquí como es solo t y t menos 1, no hay valores intermedios, pero más adelante sí va a haber valores intermedios. ¿Ya? Aquí no hay más que hacer, entonces solo son estos dos valores, pero más adelante puede haber un valor intermedio y ese también estaría influenciando en la aleatoriedad del proceso. Entonces,
De hecho, hagamos igualmente esa gráfica, creo que tampoco tengo, déjenme ver. No. Entonces hagamos la gráfica y contra y-1, eso es facilito. Porque aquí están los dos. O sea, fíjense que aquí tengo y al lado está y-1. Simplemente selecciono todo esto y le pido a Excel que haga una dispersión. Ahí está la dispersión entre y y-1. Mm, un segundito. Creo que está al revés. Está y-1 en el eje vertical. Pero bueno, es la idea, ¿no? O sea, a ver, no, no, hagamos bien, hagamos bien, hagamos bien. Pues por hacer las cosas mal. Y un dicho que dice que al vago le toca hacer todo doble, entonces mejor hagamos bien. Ya, a ver, modificar. Ya, yo quiero que en el eje horizontal esté y-1. Ya, y en el eje vertical quiero que esté y. Listo. Ahí estamos. Ya, entonces esta es una gráfica en donde si les ponemos los ejes, el eje vertical es y y el eje horizontal es y-1. Ya. Entonces, esta sería la comparación entre presente versus pasado. ¿Sí? Y aquí están los puntos de esta serie temporal. Nosotros sabemos que si o perdón, si es que θ1 es 1, llegamos a un ρ1 de 0,5, que es la máxima autocorrelación a la que podemos aspirar en un A1. Entonces, fíjense cómo los datos, ¿sí? Como que tienden a acercarse a una línea, ¿no? Estarían más o menos así. ¿Qué es? Un segundo. Eso. Esto sería para el caso en el cual ρ1 sale 0,5 con θ1 siendo 1. ¿Sí? El otro caso, recuerden que es que ρ1 sea igual a menos 0,5 y eso pasa cuando θ1 es igual a menos 1. Pues veamos si es cierto. Aquí yo puedo poner en θ1 menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar con la gráfica? Ahí se va para el otro lado. ¿Sí? Entonces ahí estamos vuelta para el otro lado con una autocorrelación negativa. ¿Sí? De menos 0,5. Este sería el máximo vínculo entre el pasado y el presente que tendríamos con una serie temporal siendo MA1 esa serie, ¿no? O sea, cuando la serie es MA1, tendríamos ese vínculo. Es lo máximo a lo que podemos aspirar. ¿Qué tal si esto sale casi cero? ¿Qué tal si al θ1 le pongo 0,002? Un bajo valor de θ1, ¿no? Entonces miren cómo la autocorrelación ρ1 sale muy baja, 0,0019. Y eso obviamente provoca que tú ya no puedas encontrar un vínculo, ni positivo ni negativo, simplemente es una nube de puntos aleatoria. O lo mismo, si le haces θ1 muy grande, sabemos que el límite tiende a cero. Entonces vean el límite, se va esto hacia casi cero. Entonces lo mismo, te va a quedar una nube de puntos en donde, peor todavía, no se puede encontrar nada aquí, ¿no? Y no hay ningún vínculo, simplemente hay una nube de puntos. ¿Ya? Entonces ya sabemos nosotros, ¿sí? Ya sabemos más o menos cómo se comporta el MA1. ¿Ya? No es un detalle vital, pero es para más o menos empatar lo que estamos viendo, ¿no? O sea, cómo la teoría nos da cierta capacidad de entender la serie temporal, ¿sí? Más allá de meramente los indicadores, ¿no? Entonces ya más o menos uno va ganando cierta intuición de qué esperar entre el presente y el pasado, ¿no? En un proceso MA1. Ahora, una forma de resumir esta información, todo lo que estamos diciendo hasta ahora, una forma común de presentar el vínculo entre el valor presente de y y los valores pasados, estoy inclinada mi tableta, un segundo. Eso. Entonces, un vínculo entre y y los valores pasados suele ser representado a través de una función de autocorrelación. ¿Sí? Esta función de autocorrelación, que de hecho me olvidé de poner las siglas. La función de autocorrelación se le suele llamar FAC. Función de autocorrelación. O en inglés a veces también se le pone ACF, Autocorrelation Function. Ya, cualquiera de las dos vale. Función de autocorrelación o Autocorrelation Function. Ambos significan lo mismo, ¿no? Sino que a veces los software les van a lanzar en inglés, ACF. Entonces, ¿qué es la función de autocorrelación?
No es nada más que la gráfica de la autocorrelación viendo los diferentes valores de J. ¿Ya? ¿Cómo sería eso para un MA1? ¿Ya? En el caso del MA1 que estamos viendo, tendría la siguiente forma, ¿no? Aquí está nuestra fórmula ρJ. Esa es la autocorrelación, asumiendo que es estacionario, que de hecho en el MA1 ya sabemos que siempre es estacionario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Digamos que tenemos el caso con el teta 1 positivo. ¿Ya? Si el teta 1 es positivo, ¿cómo se va a ver esta gráfica de la función de autocorrelación? Entonces, vamos a poner en el eje vertical a la autocorrelación, ¿sí? Que es esta división entre la autocovarianza y la varianza, y en el otro eje vamos a poner los periodos de tiempo. ¿Ya? Entonces, pensemos, al inicio estaríamos trabajando con ρ0. ρ0 siempre mide 1. ¿Sí? Rho siempre es 1. Esto es para cualquier serie temporal. Rho siempre va a ser 1. Entonces, si ven, es como que le estandariza la gráfica. Entonces, yo sé que para cualquier serie temporal, perdón, Rho siempre va a ser 1. El siguiente valor es Rho1. ¿Y Rho1 qué va a ser? Para un MA1, para un proceso MA1, Rho1 va a ser teta 1 sobre 1 más teta 1 al cuadrado. Entonces, un valor un poco más bajo. De hecho, sabemos que está mala escala, ¿no? Porque en realidad debería ser máximo 0,5. ¿Ya? Pero bueno, no se fijen mucho en la escala. Y luego de eso, el resto de valores van a ser ceros. ¿Qué está ahí diciendo? Esperen un segundo. El resto de valores serían ρj igual a 0 para j mayor a 1. Me imagino que acá está lo mismo. Un segundito. ρj igual a 0. Listo, entonces, ese es el comportamiento, ¿no? ¿Y por qué sé que bueno, esta primera barra siempre es 1, o sea, esa no se va a mover, siempre es 1, ¿ya? O sea, ustedes ya pueden incluso empezar a memorizar si quisieran, aunque no es buena práctica, pero si quisieran, ¿no? Y después con el tiempo uno ya solo se acuerda ya. La función de autocorrelación, la FAC o ACF, siempre empieza en 1, cuando tenemos 0 en el eje horizontal, porque es la autocorrelación de orden 0, o sea, es la variable contra sí misma. La siguiente es la importante, la de 1. La de 1 ya te dice algo. Entonces, en este caso, ¿qué te dice? Que 1, para ρ1, la función máximo va a llegar a, bueno, la función va a ser teta 1 sobre 1 más teta 1 al cuadrado, que de hecho, como decía, máximo será 0,5. ¿Por qué sé que es positiva esta barra? Sé que es positiva porque teta 1 es positivo. Entonces, si teta 1 es positivo, el numerador es positivo y el denominador siempre es positivo porque hay un teta 1 al cuadrado, que es un número siempre positivo. Todo es positivo, se va para arriba. Y para los demás casos, fíjense, para el 2, el 3, el 4, la autocorrelación es cero. Esta es la gráfica teórica de la función de autocorrelación. Es una gráfica en donde tengo un valor 1, que se va a ver siempre, y va a haber un primer valor positivo si es que teta 1 es mayor a 0. En cambio, ¿qué pasa si teta 1 es menor a 0? Bastante evidente. De nuevo, pongo la autocorrelación contra los periodos de tiempo J. ¿Y qué voy a ver? Que para el primer caso sigo teniendo 1. Eso no va a cambiar nunca. ¿Ya? La autocorrelación, esta función de autocorrelación va a tener el primer valor 1 y el siguiente valor va a ser negativo. Rho1 igual teta 1 sobre 1 más teta 1 al cuadrado. ¿Por qué sé que va a ser negativo? Porque teta 1 es número negativo y abajo siempre es positivo porque es teta 1 al cuadrado. Entonces tengo un negativo dividido para un positivo, eso me da negativo. ¿Sí? Y esto no debería decir menos 1. Disculpen, ¿no? Error mío. ¿Por qué no debería decir menos 1? Porque sabemos que máximo llega a menos 0,5. O mejor dicho, mínimo llega a menos 0,5. Entonces no se fijen mucho de la escala del primero, sí. O sea, el row 1 es 1. Ya el otro no se fija en la escala, ¿no? Ahí sí. En realidad, oh, a ver. ah, Voy a arreglar la escala ya mejor, porque si no, tal vez el 0,5 estaría por ahí. Sí, más o menos. Entonces esto sería más realista. Para no estar
está más a escala. ¿Cómo sé que es así? Por la gráfica anterior, ¿no? En la gráfica anterior estábamos diciendo que esta función se encuentra entre 0,5 y menos 0,5. Entonces no puedo tener un valor más grande que 0,5, ¿no? Ya, ahí está más realista. Ya, ahí está un poco más realista. No está tampoco escala, pero por lo menos está un poquito más. Ahí sería un poco más adecuada la gráfica. Entonces ρ1 es igual a 1 y este otro es un poco más bajo, ρ0, perdón, es igual a 1 y este ρ1 es un poco más bajo, ¿no? No llega a menos 1. ¿Ya? Y los siguientes valores de ρ van a ser nulos. O sea, para los siguientes valores ya no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Este resultado lo vamos a volver a ver con más detenimiento, pero desde ya, ¿qué es lo que vemos? Para un proceso MA1, la función de autocorrelación, esta función que no es más que coger la autocorrelación y ponerle para diferentes periodos J, va a llegar hasta dónde? Hasta 1. Sea que θ1 es positivo o negativo, no importa, va a llegar hasta 1. Y el resto es 0. El resto no existe, ¿sí ven? El resto es 0. Esa es una de las principales características para saber si una serie es o no MA1. O sea, digamos, yo les doy la serie del PIB. Ustedes sacan esta función de autocorrelación, pero ya para el PIB. Y luego, si es que la función del PIB, la función de autocorrelación del PIB, tiene este comportamiento, podemos decir que el PIB sigue un proceso MA1. Y ya podríamos usar el MA1 para modelizar al PIB. Ustedes ya se han de imaginar que en la práctica el PIB nunca sigue el MA1, ¿ya? Y es real, ¿no? Nunca sigue el MA1. Porque el MA1, ¿qué significa? Significaría que podríamos representar al PIB exclusivamente como YT igual media más el ruido blanco más un retardo del ruido blanco. Que esto es algo demasiado básico. O sea, es como decir el PIB solo depende de ruidos blancos y eso muy rara vez pasa. O sea, no, yo nunca he visto, mejor dicho, yo nunca he visto que el PIB se pueda reducir a ruidos blancos. Entonces, pero ese sería el procedimiento. O sea, si me dan una serie temporal cualquiera, yo le saco la función de autocorrelación y veo que la función de autocorrelación llega solo hasta 1, entonces yo podría decir que esa función sigue un MA1. Y con el MA1 yo ya tendría la capacidad de simular la serie. ¿Sí? Pero claro, debe ser una serie estacionaria. Si no es una serie estacionaria, entonces ni para qué intentar esto. Porque los software te arrojan la función. O sea, tú le pides al software, sácame la función, te saca. El tema es saber que la serie cumple los elementos teóricos que estamos viendo en el curso. Caso contrario, simplemente estaríamos trabajando solo en software. Pero estamos viendo la teoría es precisamente que para cuando usen el software no lo usen a la ligera. ¿Ya? Entonces esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea, estar presente que va a llegar un punto, ¿sí? Después del cual ya no hay autocorrelación. Entonces eso es lo que le distingue a un MA1. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto en nuestra plantilla. ¿Cómo podemos ver eso en nuestra plantilla? Entonces en esta plantilla, aquí al final está esta gráfica de barras, que es justamente la función de autocorrelación para el MA1. ¿Sí? Entonces noten que aquí hay tres valores. El primero es el azul, que es la autocorrelación teórica. Es justo la autocorrelación teórica. Entonces el primer valor siempre es 1. Y el segundo valor, ¿de dónde lo saco? Esta segunda barra azul. El segundo valor, esta segunda barra azul, viene del ρ1 teórico, que es este, 0,5. Pero cambiémosle, ya pongámosle 0,4. ¿Sí? Entonces viene este ρ1, que es el ρ1 teórico, que sale de este cálculo de aquí, ¿no? Teta sobre 1 más teta cuadrado. Ya, entonces es como quien dice, la teoría del MA1 te dice que el comportamiento es como esta barra azul y el resto es ceros. Ya, eso te dice la teoría de series temporales del MA1. Ahora, tenemos luego una franja naranja. ¿Qué es esa franja naranja, colegas? La franja naranja es las autocorrelaciones, pero acumuladas en t igual 1000. O sea, básicamente son estos valores. Cojo las autocorrelaciones que están acá
Y estas autocorrelaciones las veo en su último valor. Pues fíjense que en el último valor la autocorrelación de orden cero es 1. Entonces la naranja es 1. Eso va a ser siempre 1. La autocorrelación de primer orden en su último valor, ¿qué está haciendo? Está dividiendo la autocovarianza de primer orden última versus la varianza última. Y recuerden que estas dos de aquí son las que acumulan toda la muestra. ¿Sí? O sea, es como que yo dijera, ok, volvamos un momento a las gráficas de ergodicidad. Es como que yo dijera, voy a coger esta última autocorrelación, la última, y a ese valor le pongo en una barra, a este último caso. ¿Sí? De hecho es el mismo. Si ven, está 0.3791, debería ser el mismo que está acá. Bueno, habría que ver. Habría que ver si estoy tomando el último aquí, ¿no? Que toca atinarle justo al último. Vamos. Etiqueta. Sí, no estaba tomando el último. Ah, Dios. El último quiero. 3789, déjenme ver. No, no es el último. Si ven que es el penúltimo. Es que eso ya es un tema de precisión, o sea, atinarle justo al último. Pero bueno, lo de menos. Entonces, esa barra naranja, la segunda, esta franja naranja, esa representa al último valor de la autocorrelación de primer orden. Pero no es ya teórico, esto es simulado. Es decir, si aquí el YT era una base de datos cualquiera, el mismo PIB, YT pudo ser el PIB, y YT-1 es simplemente coger y retrocederlo y YT-2. Los ruidos blancos solo necesité para simular, pero si no me dan la simulación y me dan directo Y, ya ni necesito ruido blanco. Todo lo demás, si se fijan, se calcula desde Y. De hecho, un típico ejercicio aquí que se suele pedir es saquen todos estos indicadores y yo les doy solo la Y. Entonces, si ven, todo depende de la Y y nada más. Entonces, bueno, tomamos ese valor de 0.3777 más y lo ponemos aquí. Entonces, fíjense que estamos comparando. Estamos comparando la autocorrelación teórica de primer orden, el ρ1, versus la autocorrelación obtenida de la muestra temporal, 0.377. No son iguales, es obvio que no son iguales, pero se parecen. Y lo más interesante es lo que sigue. Grafiquemos ahora la última autocorrelación de orden 2. Miren lo que es, menos 0,0006 algo. Si le graficas, no es cero, o sea, si tú haces zoom, van a ver que ahí está una línea naranja mínima, pero mínima, o sea, prácticamente cero, prácticamente. Si cogemos la autocorrelación de orden 3, ¿qué sale? Esto es menos 0,005, que está aquí, que es casi cero. La teórica es cero, por eso es que acá al lado no hay nada. La teórica es cero. La que te da la muestra es casi cero. ¿Sí? Entonces, un ratito voy a dañar mi pobre gráfica solo para que... Oh, no, no, no hace falta dañar. Filtro nomás, Dios. Eso es lo que te va a botar un software. El software te va a botar, y pongamos etiquetas a todo. Ya, esto es lo que te va a botar un software. El software te va a botar el uno de siempre, la primera autocorrelación estimada con los datos del tiempo de la muestra temporal. Y luego te va a mostrar estos otros valores que son casi cero. Podrían haber salido un poquito más grandes, ¿no? Pero bueno, obviamente que si es que nosotros, vean este, por ejemplo, este está bastante bueno para el ejemplo. Aquí por decirles qué pasó. El uno, este valor, y otros que son bien bajitos. A veces los softwares, bueno, no, casi siempre los softwares te van a dar unas bandas de confianza. Te van a dar unas bandas de confianza para que tú más o menos puedas saber hasta qué punto esto es cero. ¿Sí? Te suelen dar unas bandas de confianza. Aquí vamos a aprender incluso a sacar en Excel las bandas de confianza, para que ustedes nunca se olviden que hay unas bandas de confianza con las cuales tú puedes decir, bueno, puedo asumir que esto en definitiva es cero. Como es una prueba de hipótesis, ¿no? O sea, yo puedo decir que esto, si bien es un número que no es cero, pero es tan pequeñito que puedo asumir que es cero. ¿Bien? Entonces, en este caso, uno ve esta función de autocorrelación y uno dice,
¿Quién te entiende aquí? No sé por qué las etiquetas no aparecen. Bueno, pues vamos a poner todo, ¿no? Ya, ahí está bien. Ya. Entonces es la naranja, ¿no? Entonces ro 0, ro 1. Por eso mismo no quería etiquetas. Ya me acordé. Disculparán, colegas. Poco errático últimamente. Ya, ahí está. Entonces, aquí está el 1. Aquí está el naranja que te bota la muestra en el tiempo. Y aquí están las otras naranjas. Que no son 0, pero se acercan a 0. 0 es el valor teórico. Casi 0 es el valor que te da la muestra. Ahora, ustedes ven que al lado de estas franjas naranjas están unas franjas grises. Esto es lo que nosotros hubiéramos sacado si nuestra muestra solo fuera de los 10 primeros valores. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago para que ustedes vean lo delicado que es escoger el tamaño de la muestra. O bueno, no escoger, sino el tamaño de la muestra que nos toca, porque uno en series temporales no es que escoge el tamaño de la muestra, trabaja con lo que encuentra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense, si yo no uso el último se calculó con 1000 observaciones, estos últimos. Pero si en vez de usar esos, digamos que alguien bastante iluso solo aprendió a usar el software y nunca se preocupó de hablar de ergodicidad, sobre todo ergodicidad, ¿no? Ni escuchó el término ergodicidad. Simplemente usa el software y dice, bueno, yo tengo 10 datos y aquí están mis resultados. El software te va a calcular, ¿sí? No estoy seguro que un software sea lo suficientemente apto para decirte, ve, T igual 10 es demasiado, es muy bajo. No, no he visto eso, pero bueno. El software te va a calcular lo que le pidas. Te va a arrojar estos valores. Entonces, si tú revisas estos valores, o sea, es como, haz de cuenta que esto solo llegó hasta 10. Entonces, tú tomas a 10 como tus últimos datos, ¿sí? Estos de aquí. Entonces, tú graficas o le pides al software que grafique hasta 10. ¿Y qué te va a arrojar? Las franjas grises. Vean las franjas grises. El 1 siempre te va a salir, ya. Luego el row 1 te sale muy bajo. Y en cambio, el row 2 y el row 3 te salen altísimos cuando en teoría deberían salirte 0. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a decir, no, esto no es un MA1, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque estas franjas grises me dicen que aquí estoy en un RO 3. ¿Sí? Cuando el MA1 se supone que llegas hasta RO 1 y después ya no hay nada. Pero es un problema meramente aleatorio. Si le hacemos, actualizamos el Excel, vean cómo esas franjas grises se mueven a lo bestia. De lo que estaban abajo ahora se van arriba. Entonces, alguien podría decir, esto no es un MA1, porque aquí vemos que RO 1, RO 2 y RO 3 son valores positivos altos. Pero, ¿qué te respondería alguien? Dice, bueno, a ver, muéstrame la muestra. Dime cuánto estás usando de muestra. Y sales con que estoy usando 10 observaciones. 10 años. Qué bestia, una barbaridad. 10 años. Te juro que te mandan trapeando. Yo mismo te mandaría trapeando y dijera, repite el semestre en 6 temporales. ¿Por qué? Porque con 10 no vas a llegar nunca a la convergencia. O sea, con 10, ¿qué sucede? Estás en esta región donde todo es volátil y estás sacando cualquier cosa. O sea, la aleatoriedad te genera demasiado ruido. Entonces, si tú estás con 10 observaciones, vean, incluso con 30, estás en una región donde los resultados no son estables. Entonces, lo que te bote la muestra, te está botando simplemente aleatoriedad, no te está arrojando resultados confiables, ¿sí? Entonces, por eso les pongo también esas franjas grises, para recordar lo importantísimo que es que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente amplio como para tener resultados estables en donde la teoría empieza a empatar con lo que te dice la muestra. Volvamos a correr. Entonces ahí pueden estar saliendo cualquier cosa. O sea, si ven en las barras, vean esto, las barras grises están fluctuando hacia cualquier cosa, más no las naranjas. Las naranjas son estables, sobre todo estas de aquí, miren. O sea, le puedo hacer fluctuar varias veces, voy a hacerle fluctuar un montón de veces. Vean cómo las franjas naranjas se van a mantener estables. Claro, cambian un poco los números, pero el resultado cualitativo es el mismo. ¿Cuál es el resultado cualitativo? Ro 1 es alto y Ro 2 y Ro 3 son casi cero. Si ven, son casi, cambia muy poco. Ese es el efecto de la ergodicidad, o sea, el hecho de tener resultados estables gracias a una muestra amplia. ¿Sí? Claro, la muestra amplia no es 100%, no es 100% efectiva. Si ven que aquí los ROS están un poco más altos de cero.
Uno hasta podría decir eso y es diferente de cero, depende de las franjas que te arroja el software, que vamos a ver cómo se calculan esas franjas. Pero el punto es que ya tienes una idea de que, bueno, si bien estos son pequeños, el ρ1 es obvio que no es pequeño. Este ρ1 es grande, entonces yo podría asumir que el ρ1 es grande y por tanto esto se parece a un ma1. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, colegas, de la función de autocorrelación. La función de autocorrelación permite identificar si tu serie temporal se parece o no se parece a un ma1. Ahora alguien dirá, ¿y si no es ma1, que es lo más probable, qué es? Entonces ahí vamos a estudiar los otros casos, ¿sí? Pero bueno, entonces ya tenemos, colegas, analizado toda la parte inicial, introductoria del proceso ma1, ¿sí? Ahora, complejicemos. ¿Qué será lo complejo? Ya no analizar un MA1, sino analizar un proceso de media móvil, pero de orden Q, un MAQ. ¿Ya? ¿Qué sería un MAQ? Si un MA1, ¿qué estructura tenía el MA1? El MA1, recuerden que tenía la estructura YT igual una media, o bueno, una constante, más epsilon T, más teta 1, epsilon T menos 1. Eso era un MA1. ¿Qué será un MAQ? Un MAQ va a ser YT igual constante más ruido blanco más primer retardo del ruido blanco más segundo retardo del ruido blanco. Ay, gracias, estamos con el tiempo. Más tercer retardo del ruido blanco más puntos suspensivos más Q retardo del ruido blanco. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que la serie YT se está reconstruyendo desde una constante y no solamente el primer retardo del ruido blanco, sino que tenemos el primer retardo del ruido blanco, el segundo retardo, el tercer retardo, hasta el cuésimo retardo. Entonces, si ven, el proceso de media móvil de orden Q es una generalización del proceso MA1, donde, pese a que es una generalización y algunos resultados van a ser más complicados, la esencia es la misma, el argumento es el mismo. ¿Sí? Ya van a ver que el argumento es el mismo, no cambia mucho. ¿Ya? Pero igual, es como que estamos tomando una serie y solo estamos reconstruyendo con ruidos blancos. Pues veamos, al menos dejemos de echar la introducción, sí, porque ya me quedan unos 4 minutos, pero al menos dejemos de echar la introducción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos de media móvil de orden Q? Entonces, los procesos de media móvil de orden Q están dados por esta estructura, la que estábamos diciendo, ¿no? La serie va a ser igual a una constante, el ruido blanco, primer retardo del ruido blanco multiplicado por un teta 1, segundo retardo del ruido blanco multiplicado por un teta 2, tercer retardo por un teta 3, y hasta el cuésimo retardo del ruido blanco por teta Q, ¿sí? Y lo mismo, epsilon t va a seguir siendo ruido blanco. Ahora, esto es una forma de escribirlo, un poco larga. Uno puede compactar esto a través de un sumatorio, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la serie es igual a la constante mu más el sumatorio desde k igual 0 hasta q de teta k epsilon t menos k, ¿sí? Pero como saben, aquí hay un teta 0, porque empezó en 0, k igual 0. Teta 0 vamos a decir que es 1, ¿ya? Esto es para más que nada facilitarnos la vida porque con un sumatorio se compacta la notación y los resultados van a salir más rápido, ¿ya? Esto es un error que, por ejemplo, en el que yo caí en el semestre pasado en no usar sumatorios más seguido. Entonces ahí algunos cálculos se me hacían muchísimo más pesados. Entonces aquí los vamos a hacer mucho más rápido, ciertos cálculos, porque no me interesa mucho que sepan los cálculos a detalle, colegas. Lo que a mí me interesa es que entiendan que existe un MA1, existe un MAQ, cuáles son las propiedades, es lo que a mí más me interesa. ¿Ya? Lo otro son demostraciones matemáticas que, bueno, van a estar bien hechas en la lámina, pero no son vitales para efectos de la comprensión de ustedes. Entonces, este es el proceso MAQ. Es a la serie le aplico o le reconstruyo desde una constante y una suma de retardos de ruido blanco ponderados por teta. ¿Sí? Esa es la idea. Donde el epsilon t sigue siendo ruido blanco y ahora mu y los teta 1 hasta teta q
Son todos constantes. ¿Ok? Entonces es la generalización del MA1. Es la generalización del MA1. Entonces, esta serie YT se está construyendo por medio de una media móvil, ya lo arreglo ahorita, problema. Ya lo arreglo un segundo. Entonces, la media móvil de los Q-retardos del ruido blanco. ¿Sí? O sea, tomamos ahora la suma ponderada de todos estos ruidos blancos. Es como que les estuviéramos promediando. Y el promedio se hace a través de los teta 1, teta 2, estos son los ponderadores del promedio. Entonces, un promedio ponderado. ¿Sí? Y ese promedio ponderado tiene como ponderadores, como decíamos, los teta 1, teta 2, teta 3 hasta teta q. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este proceso MACU? Lo mismo que hicimos con el MA1. Vamos a ver sus propiedades, sobre todo vamos a ver si es estacionario, cuándo es estacionario, y también vamos a ver si es ergódico, y vamos a ver qué pasa con las autocorrelaciones. Recuerden, eso de la autocorrelación es lo más importante que podemos destacar en estas clases. ¿Sí? La autocorrelación nos va a permitir saber qué tipo de serie temporal tenemos. ¿Ya? Entonces, solo para darles una pequeña probada y terminar la clase, saquemos rápidamente la esperanza de esta serie. Esto es rapidísimo. ¿Por qué? Si ustedes ven, la esperanza de YT es la esperanza de qué cosa? El mu, que es la constante, más la sumatoria de ruidos blancos multiplicados por tetas, por ponderadores. Pero la esperanza de un ruido blanco es cero. Entonces, todo ese sumatorio se hace cero y por tanto, la esperanza de un proceso de media móvil de orden Q, o sea, la esperanza de un MAQ, sigue siendo la constante. ¿Sí? Sigue siendo la constante. O sea, pasa exactamente lo mismo que en el MA1. La esperanza es la constante. ¿Bien? Ok, entonces dejamos hasta aquí para en la próxima clase continuar con las demás propiedades del proceso MACU. ¿Sí? Proceso que ahora está tomando en cuenta no solo un retardo de ruido blanco, sino en total Q retardos. ¿Ya? De hecho, el MA1 es un caso particular. El MA1 es cuando tú haces Q igual 1. Obviamente, ¿no? Entonces el MA1 es un caso particular. Ok, entonces con eso, colegas, damos por cerrada el video de hoy.